el Estado. A ver, voy a presentar mis diapositivas. ¿Qué tal? Buenas noches, Milena. Buenas noches con todos. ¿Se puede visualizar mi pantalla? No sé si me Sí, pueden profesor. confirmar, por favor. Ya. Sí, sí, se puede. Como bien lo denominamos, existen proveedores que, conforme al artículo 11 de la ley, van a estar impedidos para ser participantes, postores y contratistas con las entidades públicas. Denominamos en tres grupos, o bueno, mi persona lo diferencia por tres grupos, que uno son los absolutos, los relativos y los inhabilitados. Mayormente las personas naturales y jurídicas van a estar en estos temas de absolutos y relativos. Sin embargo, los inhabilitados ya van a ser conforme a una sanción o conforme a una infracción que el tribunal te va a poner como proveedor para que no puedas contratar, ¿no? Y esto va a raíz de un incumplimiento en uno de los contratos que tú hayas tenido con una entidad pública. Eh, También mencionamos los que ya asistieron la clase pasada, ¿quiénes son estos impedidos? En el tema del gobierno central, el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los jueces supremos y los titulares de los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, los rectores, ¿no?, de las universidades, van a estar impedidos para ser participantes, postores y contratistas, con todo el Estado mientras ejerzcan ese cargo. O sea, el presidente Castillo o la actual presidenta Dina Boluarte en estos momentos está impedida para contratar con el Estado mientras ejerzca su cargo y hasta 12 meses después, con toda entidad pública a nivel nacional. Los ministros y los viceministros también van a estar impedidos para contratar con el Estado mientras ejerzcan su función como ministros con todo el Estado. Sin embargo, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, solamente van a estar impedidos para contratar con el Estado en su sector. O sea, el ministro del Interior o el viceministro, por ejemplo, del Interior, de Cultura, solo va a ser impedido para contratar cuando deje el cargo solamente con su ministerio, más no con otros ministerios que tengan que ver, ¿no?, que son de otro sector. Los otros impedidos para contratar con el Estado son los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y jueces superiores. Acá ya vamos entrando más a lo que son los gobiernos regionales y locales, ¿no? Lo que son los alcaldes y todos ellos, los cuales también van a estar impedidos para contratar con entidades del Estado mientras estén en el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado este cargo, solamente en su ámbito de competencia territorial. ¿Esto a qué corresponde? A que el gobernador, dentro de esa región, por ejemplo, de la región de Junín, el gobernador regional de Junín va a estar impedido hasta 12 meses después con todo ese departamento de Junín. Así como el alcalde, por ejemplo, distrital, solo va a estar impedido para contratar con el Estado 12 meses después de haber dejado el cargo, únicamente en su distrito, porque solo va a abarcar ese ámbito de su competencia territorial, ¿no? Va a depender mucho si es un alcalde distrital o provincial, de acuerdo a eso. Los consejeros regionales y los regidores también van a estar durante el cargo impedidos para contratar, pero acá ya cambian las cosas. Si bien los alcaldes, los gobernadores mientras estén en el cargo, están con todo el Estado para contratar están impedidos para contratar. Sin embargo, los consejeros regionales y los regidores van a estar impedidos para contratar mientras estén en el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, únicamente en su ámbito de competencia territorial. En otras palabras, sí van a poder contratar con el Estado, pero que no estén en ese ámbito de su competencia territorial. Por ejemplo, un regidor de la Municipalidad Distrital de La Victoria
normal va a poder contratar con otro, digamos, con el gobierno regional del Callao. ¿Por qué? Porque va a estar fuera de su competencia territorial. Más no va a poder contratar con su municipalidad, hasta 12 meses también de haber dejado el cargo. Los titulares de las entidades, los funcionarios de confianza y servidores con poder de decisión. Este es un tema muy principal porque en mi experiencia he visto que durante el cargo, los servidores y a veces renuncian estos funcionarios de confianza o bueno, por una decisión también de los titulares, les cesan esas funciones a estos servidores con poder de decisión. Sin embargo, después los contratan mediante otro tipo de lo que le llaman locación de servicios. He visto bastantes infracciones sobre este supuesto de, ¿no? de impedido de contratar, las cuales también durante el cargo, el titular, los funcionarios y servidores con poder de decisión van a estar impedidos para contratar con todo el Estado y hasta 12 meses después solamente con su entidad. Los miembros de los directores y de los consejos directivos van a tener esta misma funcionalidad de impedimento, ya que van a estar impedidos para contratar durante el cargo en la entidad y hasta 12 meses después en la entidad. Solamente es la única diferencia que estos miembros de consejos directivos solo abarca en el ámbito de su entidad. Los demás servidores sin poder de decisión, o sea, los que no son funcionarios de confianza, los que no son servidores que tengan este poder de decisión, un gerente general, no estos, un administrador tampoco, sino aquellos, digamos, de limpieza, personal de limpieza, personal de seguridad, asistentes administrativos, que no tienen ese poder de decisión en una entidad pública, van a estar impedidos de contratar durante el cargo con su entidad y hasta 12 meses después con su entidad, solo en el ámbito de su entidad. En los procesos de contrataciones que tengan intervención directa, también van a estar impedidos para contratar a estas personas, estos servidores públicos sin poder de decisión, siempre y cuando tengan estas funciones, determinar ciertas características en la adquisición de bienes, determinación del valor referencial o estimado, en la elaboración del documentos de procedimiento, calificación y evaluación de ofertas, y otorguen conformidad en los contratos. Este supuesto va más allá, va más enfocado al personal que labora en el OEC. Eso quiere decir al jefe de abastecimientos, al asistente de logística, digamos, al asistente en ejecución contractual, al que hace el estudio de mercado. Ese impedimento va para ellos, ¿no? En la anterior clase me preguntaron sobre los parientes. Estos también van a tener un impedimento sobre todos los que hemos mencionado, el presidente, los viceministros, los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, consejeros regionales, titulares de entidad, funcionarios de confianza, los demás servidores sin poder de decisión, los miembros de consejos directorios de entidades públicas, sus cónyuges y sus convivientes y sus parientes por consanguinidad de segundo grado y de grado de consanguinidad y afinidad también van a estar impedidos para contratar con el Estado. Eso quiere decir que del alcalde, sus padres, sus hijos, sus nietos y hermanos, por ejemplo, van a estar impedidos para contratar con el Estado, así también como de los ministros, ¿no? Como un ejemplo que les quiero dar. Y por afinidad también van a tener un alcance de impedimentos, por ejemplo, del gobernador regional de Lima, o del Callao, de cualquier región, van a estar impedidos para contratar sus suegros, sus cuñados, sus nueras y sus yernos, mientras ejerzan el cargo. Está bien claro, dicho, ¿no? Las propiedades de personas jurídicas, aquellas personas naturales que tengan una participación en personas jurídicas, en empresas, y que su participación individual o en conjunto sean superior al 30% en estas empresas, van a estar impedidas para contratar con el Estado. Esto bien claro lo estipula la norma. Sin embargo, ahí en la realidad actual es muy difícil controlar esta inaplicación porque se quebranta bastantemente y por eso también hay bastantes casos en los órganos de control, ¿no? Sobre estos quebrantamientos a la ley y al reglamento.
de estos impedimentos. La participación en personas jurídicas sin fines de lucro. Los que son asociados o miembros del consejo directorio en estas ONGs, por ejemplo, también van a estar impedidos para contratar con el Estado. Ya hay ciertas personas que tienen ese rango en este tipo de organizaciones, en estas personas jurídicas que no tienen una finalidad de lucro, si bien no lo tienen, pero sin embargo van a estar impedidos para contratar con el Estado. La participación en gestión de personas jurídicas. También van a estar impedidos para contratar los apoderados, los representantes legales. Eso alcanza, por ejemplo, en una empresa jurídica, una empresa donde tiene sus representantes legales, que se les denomina, ¿no? Que va a ser en representación de la empresa, y estas personas tienen una sanción por parte de cualquier organismo de control, también van a estar impedidos para contratar. Si bien tu empresa no puede tener esa sanción por el tribunal, sin embargo tu representante sí lo va a tener, entonces eso va a alcanzar a tu empresa para que estés inhabilitado para contratar. ¿Y quiénes se les llama a estos? ¿Y por qué causales a veces se les sancionan a estas personas, o a estos representantes legales, o a estas empresas? Contratar pese a estar impedido. Otro sería incumplir un contrato, no sanear los vicios ocultos durante una ejecución, ¿no? Posterior a la ejecución, a la conformidad. Negatividad, ejecutar prestaciones luego del pago, y presentar documentos falsos o inexactos. Otra de los impedimentos son la vinculación con personas jurídicas impedidas. Por ejemplo, si bien hay empresas que a veces, por querer, el dueño de una empresa, por querer salvarse de la responsabilidad a su empresa, lo deja en sucesión a un familiar o lo da como una donación. Sin embargo, esto va a tener una continuidad, una derivación y sucesión de estas sanciones de inhabilitación, por ejemplo, ¿no? En las cuales va a alcanzar para que estas personas jurídicas también, por más que se trasladen o se deriven o se sucesionen a otra persona, van a estar impedidas para contratar con el Estado. Y aquellas personas que hayan tenido delitos, que hayan tenido una sentencia por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, personas que cometieron un delito o reconocen la comisión de un delito, y aquellas personas jurídicas cuyos representantes, como lo mencionamos, o vinculados, hayan cometido un delito o reconocido la comisión, van a estar impedidos para contratar con el Estado. Personas que pertenezcan al mismo grupo económico. Esto bastante se ha visto con el tema de, por ejemplo, de esas grandes empresas o grandes grupos económicos. Grupos económicos lo definen como aquellas personas naturales o jurídicas que son mínimo de dos, tienen cierta influencia sobre otras personas, en las cuales lo podemos correlacionar con los monopolios, ¿no? Estas personas que tienen ese grupo económico bajo su control también van a estar impedidos para contratar con el Estado. Otro de los impedimentos que tú, persona natural o jurídica, que si quieres contratar, tampoco debes estar registrado en el registro de deudores de reparaciones civiles, en el registro nacional de abogados sancionados, en el registro nacional de sanciones de destitución y despido, y en el registro de inhabilitados por infracción grave a la ley de la represión de conductas anticompetitivas. También van a ser un supuesto de impedimento para contratar con el Estado. Las personas jurídicas que aportaron a partidos políticos, hay empresas que cuando hay partidos que están en campaña para elecciones, ya sean locales, regionales o nacionales, aportan, ¿no? Ya saben bien que los partidos políticos se financian supuestamente por la donación de empresas, de esta transferencia de dinero. Sin embargo, estas personas jurídicas que aportaron a estos partidos políticos van a estar impedidos para contratar siempre y cuando al partido político que hayan dado estas transferencias, estas dádivas, como donación, como apoyo, gane, ¿no? ese proceso electoral.
y mientras esté su alcalde o al que apoyaron, esté, ¿no?, en ejercicio de su cargo. Y cuando ya deje el cargo, recién estas personas jurídicas podrán contratar con el Estado. O bueno, con esta entidad, en otras palabras. Las personas no elegibles, los que se encuentran, ¿no?, en la lista de organismos multilaterales, hay personas que por ley, por norma, están denominadas como personas no elegibles, en las cuales los organismos multilaterales anualmente sacan una lista actualizando quiénes son estas personas. Siempre hay que tenerlo en cuenta al momento de contratar con una persona natural o jurídica. Terminando el tema de los impedimentos, ya entraríamos a lo que son las fases de la contratación pública. El tema que hoy vamos a hablar es los actos preparatorios. Si bien estas tres clases que vienen, vamos a tocar el día de hoy actos preparatorios, la siguiente, la fase de selección o procedimiento de selección, y la siguiente después de esa, el tema de ejecución contractual. Y para el último vamos a estar viendo ya las plataformas, ¿no?, electrónicas que utilizamos, el área de abastecimientos para convocar sus procedimientos, sus adquisiciones. Bien, a ver, bueno, ya, actuaciones preparatorias. En este tema vamos a saber diferenciar que existen tres fases en el proceso de contratación, como se les menciona: actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual. Estamos en actos preparatorios el día de hoy. Antes de hablar de este tema, de los actos preparatorios, es necesario mencionar qué es un expediente de contratación, desde dónde va a partir y cómo se correlaciona con esta fase de los actos preparatorios. El expediente de contratación, como dice así en la diapositiva, inicia desde el requerimiento. Y eso también en las actuaciones preparatorias va a iniciar desde el requerimiento. ¿Y a qué lo llamamos expediente de contratación? Va a ser un conjunto de documentos, toda acción administrativa documentada, la cual va a respaldar todas las actuaciones relacionadas a una contratación. En otras palabras, en esta expediente de contratación, desde la formulación del requerimiento, o sea, desde la formulación, desde la necesidad hasta el cumplimiento total de las obligaciones por parte del proveedor, se va a denominar el expediente de contratación, ya que esta va a estar conformado por un montón de documentos administrativos, informes, actas, cotizaciones, evaluaciones y calificaciones, incluso aquellas que surjan al momento de la fase de selección, cuando un proveedor no está conforme, o cuando un postor no está conforme con la decisión del proveedor que tú has elegido como entidad, te va a presentar un recurso de apelación. Incluso aquellos documentos que deriven de estas controversias, va a pasar a entablar y a conformar también el expediente de contratación. ¿Quién es el responsable de llevar el expediente de contratación? Tu asistente, que vas a trabajar en el área de abastecimientos, debes tener bien en cuenta que el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, en otras palabras, el área de abastecimientos, mediante sus áreas, se podría decir que hay adquisiciones y patrimonio, va a ser el responsable de llevar el expediente, en otras palabras, ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas. Va a tener a su cargo el OEC la custodia de todos estos documentos que van a integrar este expediente de contratación, salvo en el periodo que se les va a tener que derivar al comité de selección. O sea, les explico. El área de abastecimientos, desde que entra el requerimiento a su área, ¿no? Reiterando, va a tener que llevar o preservar el ordenamiento y el archivo de estos documentos. Toda acción administrativa que se va a realizar desde que entre el requerimiento al área de abastecimientos, va a tener que llevar un adecuado control y una custodia de estos documentos
hasta el momento que se le va a entregar todo este expediente al comité de selección. ¿Y por qué a un comité de selección? Hay procesos de selección en los cuales se va a establecer un comité de selección para que este órgano colegiado tome la decisión de otorgar la buena pro al mejor proveedor o al mejor postor en mejores condiciones de precio-calidad, ¿no? Y en la cual este comité tiene una función, solamente es la de elegir al proveedor en las mejores condiciones. Cuando este comité ya elija al proveedor, se otorga la buena pro y se consiente esta buena pro, va a regresar todo este expediente de contratación al OEC para que éste continúe con la custodia, el ordenamiento y el archivo de estos documentos, ¿no? Las dependencias de la entidad deben facilitar las copias de las facturas de las actuaciones relevantes para mantener el expediente completo. Si bien una contratación o la ejecución contractual de un contrato culmina con la conformidad de los bienes, o sea, que se hayan ejecutado esta adquisición en su totalidad. Más allá de eso, las otras áreas que son de contabilidad y tesorería van a tener que otorgar los comprobantes de pago al proveedor, de lo que se hizo al proveedor, derivar una copia al área de abastecimientos para anexar a este expediente de contratación, con la finalidad de que el OEC, como responsable de su custodia, tenga todos los documentos y salvaguarde este expediente de contratación. Como siempre lo denominamos en el área de abastecimientos, y quisiera también que ustedes tengan esta referencia, que el expediente de contratación, en otras palabras, es dinero, es plata de la entidad. ¿Por qué? En este expediente de contratación se va a denominar así porque va a estar en juego todos los recursos que el Estado ha otorgado a la entidad para gastarlo. Si tú OEC, área de abastecimiento, lo vas a perder este expediente, en otras palabras, vas a perder ese dinero de la entidad, en las cuales cuando un órgano de control venga a hacerte una fiscalización, te va a pedir cómo se ha gastado ese dinero, en las cuales tú vas a tener que sustentar, ¿no? Mediante este expediente. Sin embargo, si no lo haces la adecuada custodia, el adecuado ordenamiento, vas a tener algún problema más adelante. El expediente de contratación, antes de su convocatoria, va a tener una aprobación. Hay unos documentos esenciales dentro de este expediente de contratación que van a ser necesarios para su aprobación, en las cuales van a ser el plan anual de contrataciones, que tiene que estar incluido, ¿no? El requerimiento, la indagación de mercado, la disponibilidad de los recursos presupuestales y el resumen ejecutivo, salvo que sea una obra, ¿no? Son los documentos que vas a necesitar para aprobar un expediente de contratación. Ahora bien, definición de requerimiento. Como indicamos, las actuaciones preparatorias van a comenzar con la elaboración de un requerimiento por un área usuaria. Sin embargo, antes de formular un requerimiento, el área usuaria debe tener, y tu asistente también debes tener muy en cuenta, al momento que tú vas a apoyar en ciertos momentos al área usuaria a elaborar estos requerimientos, vas a tener que saber si tu necesidad se encuentra en uno de estas tres condiciones, de esas tres exigencias que te da el Sistema Nacional de Abastecimientos para la contratación de ciertos bienes o ciertos servicios, en las cuales, como indica acá, ¿no? Antes de formular el requerimiento, el área usuaria, en coordinación con el OEC, verifica si su necesidad se encuentra en una ficha de homologación, en una ficha técnica incluida en el listado de bienes y servicios, o en el catálogo electrónico de acuerdos marco. En esos supuestos, el requerimiento va a recoger estas características ya definidas. Por ejemplo, vamos a ver en el tema de una ficha técnica. A ver, vamos a entrar a una página de internet. Listado de bienes y servicios comunes.
Por ejemplo, en el segundo supuesto, que es una ficha técnica incluida de bienes y servicios comunes, tenemos ya ciertos bienes que ya están, se podría decir, estandarizados mediante una ficha, en las cuales tú como entidad área usuaria y tú como logístico vas a tener que tener muy en cuenta esto para la contratación de ciertos bienes, ya que están establecidos por norma. ¿Y qué características deberían tener, no? Por ejemplo, ¿pueden ver la ventana del Google? ¿Puede confirmar, por favor? Sí, se visualiza. Sí, ya. Por ejemplo, en el Perú Compras, todo el año se va actualizando el listado de bienes y servicios comunes. Por ejemplo, en alimentos, bebidas y productos de tabaco, tenemos ya ciertos bienes para este rubro que ya están con una ficha técnica en la cual tú vas a tener que utilizar al momento de elaborar tu requerimiento. Así como para los combustibles, por ejemplo, un bien que toda entidad siempre va a requerir cada año es los combustibles, en los cuales tenemos el diésel, el gas licuado de petróleo y en todos sus derivados, ¿no? En las cuales, por ejemplo, esta es una ficha técnica que ya te da el mismo Perú Compras, que está, ¿no?, dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, y te exige a utilizar estas fichas técnicas para elaborar tus requerimientos para ciertos bienes denominados, por ejemplo, comunes, ¿no?, que son de adquisición común por cada entidad, en las cuales ya te da, por ejemplo, las características, la especificación y la referencia, cuáles son las composiciones, la corrobosidad, contaminantes, y todos ellos con la finalidad de que tu compra sea la mejor y maximices los recursos del Estado, ¿no? Eso sería como un ejemplo para ponerles, antes de formular un requerimiento, se debe tener muy en cuenta estas condiciones. Así también como el catálogo del electrónico de acuerdos marco. Sabemos que es una plataforma también donde ya están ciertos bienes, por ejemplo, la adquisición de útiles de escritorio, de computadoras, que ya tienen un catálogo electrónico en el cual tú también vas a poder entrar a cotizar en ese catálogo electrónico. Es importante que el asistente sepa de estas tres condiciones para a veces observar al área usuaria, porque a veces el área usuaria, sin una coordinación con el área de abastecimientos, presenta sus necesidades, sus requerimientos. Sin embargo, cuando llega al área de abastecimientos, nosotros tenemos que hacer la observación respectiva, ¿no? Y recomendar que se haga mediante estas fichas que ya están incluidas como bienes comunes o que están ya en un catálogo, ¿no?, electrónico de acuerdo al marco, o si ya tiene una ficha de homologación. ¿Cuáles son las condiciones para la inclusión de normas de carácter voluntario en el requerimiento? Las condiciones que se deben exigir para ciertas normas van a servir para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos. Asimismo, deben verificarse que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica. Por ejemplo, en servicios de seguridad hay ciertas exigencias que se exigen a los proveedores de estar registrados, por ejemplo, en la SUCAMEC. Si van a utilizar el personal de seguridad, armamento, van a tener que tener cierta habilitación por estos organismos, ¿no? Autorizaciones. Otras que también deben ser no contrarias a normas de carácter obligatorio. Son algunas condiciones que se deben tener en cuenta. Vamos a tener, por ejemplo, una adquisición de llantas, vamos a darlo como ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones y qué es una característica? Hay que saber diferenciar estas dos premisas. Una característica, como les doy como recomendación, que la característica va a ir más correlacionado al bien, y una condición va a ir correlacionado al proveedor. Van a ser cosas diferentes, ¿no?
La condición va a ser para la persona, para el proveedor, para la empresa, y la característica va a ir para el bien. Al momento de formular tu requerimiento vas a tener muy en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, el ancho del aro, ¿es una característica o una condición? A ver, ¿alguien me puede apoyar con eso? El ancho del aro de una llanta, ¿va a ser una característica o una Es una condición? característica. Claro, una característica, ya que va a ser relacionado al bien, más no al no condicional al proveedor. El máximo de garantía va a ser una característica o una condición. A ver si me pueden apoyar. Condición. Se va a poder tomar como una característica y una condición en ciertos alcances, ¿no? Ya sabemos que hay garantías comerciales y garantías propiamente dichas. Las garantías comerciales va a ser una condición al proveedor, mientras que una garantía de un bien va a ser relacionada con una característica que el bien debe tener, a veces por garantías de fábrica, que a veces lo llamamos, ¿no? Son cosas diferentes. Que el proveedor tenga presencia comprobada en el mercado nacional, ¿es una característica o una condición? A ver si me pueden apoyar con este ejemplo. ¿Alguien? Que el proveedor tenga una presencia comprobada en el mercado nacional, ¿va a ser una característica o una condición? Es una Para un bien. condición. Claro, ¿no? Porque va a ir directamente relacionada al proveedor. Estas condiciones que se exigen, que se plasman a veces en un requerimiento, va a garantizar que la entidad cuando contrate a un proveedor, a un postor, o ya sea persona natural o jurídica, tenga experiencia en el mercado y no sea, digamos, un improvisado, un proveedor inicialmente que no tenga experiencia en ese rubro. ¿Por qué? En compras grandes, sobre todo en compras de licitaciones públicas o concursos públicos, se exige estas condiciones, ya que va a garantizar la ejecución correcta, ¿no? Y no va a acarrear un incumplimiento. Para garantizar mayormente tu compra se piden estas condiciones. Por ejemplo, también que el proveedor no tenga una antigüedad no menor de 15 años en el mercado nacional. Es una característica, una condición, ¿no? Es lo mismo, una condición. El lugar de entrega es una característica o una condición, también va a ser una condición, ¿no? Que al proveedor le vamos a dar en qué lugar deben internar esos bienes o en qué lugar se va a ejecutar, ¿no? Una obra, por ejemplo, y también de los servicios. Ahora bien, entramos al tema de adquisición de los bienes. Lo vamos a diferenciar por tres. Vamos a hacerlo en bienes, servicios y obras, ¿no? Unas condiciones, ciertos alcances que deben tener para elaborar estos bienes, de los que ya hemos mencionado. Los que se deben considerar en relación al requerimiento de bienes van a ser, vas a tener que detallar la cantidad de lo que deseas adquirir, la garantía comercial, en algunos casos, el lugar de entrega va a ser obligatorio, la capacidad de almacenamiento, también algunos seguros, por ejemplo, en temas de traslado, de servicio, de traslado de bienes. Cuando tú compras el bien, vas a tener que pagar por un seguro para que llegue hasta tu entidad. Entregas parciales, por ejemplo, en el tema de suministro, digamos, de combustible, hay un cronograma que se debe realizar en las cuales los proveedores van a tener que cumplir y hacer entregas parciales a la entidad, ¿no? El rotulado, el embalaje, las pruebas que se van a realizar a los bienes cuando internen al almacén, el área que dará la conformidad. Esto es muy importante. Todo requerimiento debe estar plasmado. ¿Quién es el área que va a dar la conformidad? En otras palabras, va a decir que sí, este bien cumple con lo que yo he pedido en mi requerimiento. Así también lo mismo va a ser, ¿no? Para servicios y obras. Y la forma de pago y otras consideraciones que se debe tener. En algunos aspectos,
En ciertos casos debe indicarse expresamente en el requerimiento si la compra de este bien va a tener algunas prestaciones accesorias. Por ejemplo, si vamos a adquirir una flota de camionetas o la adquisición de, digamos, de maquinarias pesadas, ya sea para, ¿no?, cualquier bien que tenga ciertas características que deban llevar a una ejecución, una ejecución de prestación accesoria, va a tener que plasmarse también en el requerimiento, ya que eso va a garantizar que tu bien que tú hayas comprado tenga una utilidad de vida más larga, ¿no? Por ejemplo, como estamos hablando de las maquinarias, de las camionetas, tú puedes incluir en tu requerimiento el mantenimiento, las reparaciones, el soporte técnico, capacitación y o entrenamiento o actividades afines, ¿no? Que podrías considerar todas estas prestaciones accesorias al formular tu requerimiento, ya que para ciertos bienes vas a tener que a veces tener la capacitación a tu personal. Todas estas cositas también van a aumentar, ¿no?, el valor de tu contratación y por lo tanto se han hecho se denomina a estos como una garantía de maximización de los recursos. No queremos que cuando tú compres una camioneta o una máquina pesada, que lo hayas usado un año o medio año y ya se esté malogrando, ¿no? O sea, vas a tener que plasmar también en tu requerimiento ciertas prestaciones accesorias. Para más alcance, hay una directiva que regula estas prestaciones accesorias, ¿no? Otros aspectos van a ser también el año de fabricación, que podrías solicitar en tu requerimiento, que el proveedor ponga también la fecha de expiración, alguna compatibilidad con algún equipo o componente, puedes plasmar en tu requerimiento. Si tu bien a adquirir, tiene que tener alguna compatibilidad, ¿no?, con algún equipo que ya tienes en tu entidad. Requerimiento de softwares, repuestos, acondicionamiento del lugar de instalación y accesorios. Quiero recalcar este punto del acondicionamiento. ¿Por qué? Hay ciertos bienes que vamos a comprar, por ejemplo, ciertos bienes que requieren instalación. Por ejemplo, tú adquieres equipos médicos en las cuales, por su gran complejidad, la misma empresa va a tener que instalarlos en el hospital, donde van a tener que ir a dejar, van a instalar. Sin embargo, tú tienes que acondicionar el lugar de esa instalación. No puedes comprar unos bienes y vas a pedir su instalación. Sin embargo, el lugar donde van a instalar van a estar en construcción o va a estar, no va a estar disponible para esa instalación, la cual va a ¿no? Va a generar una ampliación de plazo y muchas controversias durante la ejecución contractual. Para la contratación de servicios es un poco más dinámico, más fácil. Los aspectos que se deben considerar al formular un requerimiento es detallar precisamente qué actividades va a realizar esta persona natural o jurídica, ¿no? Porque ya sabemos que un servicio, ¿no?, es totalmente diferente a un bien. El lugar de ejecución, dónde se va a realizar este servicio, los números puestos mínimos y su perfil. Para ciertos servicios a veces vamos a necesitar profesionales que van a intervenir, a ver, en consultorías, por ejemplo, consultorías de obra, consultorías en general. Se va a solicitar personal clave, personal profesional, donde vamos a tener que plasmar qué perfil debe tener este profesional. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, cuántos años de experiencia, todas esas condiciones, ¿no? Y el plazo de ejecución. De ser necesario, se debe listar los recursos y facilidades que la entidad debe brindar al proveedor. Eso es obvio, ¿no? Hay ciertos servicios que la entidad, por más que requiera adquirir unos servicios, va a tener que dar facilidades al proveedor, ciertos recursos para que éste pueda desenvolver en las mejores condiciones ese servicio, ¿no? También que debe estar plasmado en el requerimiento. Para la contratación de obras,
Sabemos que la contratación de obra siempre va a partir de un expediente, de un expediente técnico de obra. Sin embargo, el área usuaria, al momento de elaborar su requerimiento, va a tener que tener, obligatoriamente, tener en cuenta el expediente técnico de obra, ya que este en sí va a ser el requerimiento. En otras palabras, el expediente técnico va a tener todas las condiciones, las especificaciones y características, cómo se va a desarrollar una obra. ¿Y qué contiene este expediente técnico de obra? Dice, es un conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas de los bienes, por ejemplo, el fierro, los cementos, en el expediente técnico va a tener que estar especificado, ¿no? Los planos de ejecución de obra, los metrados, el presupuesto de obra, la fecha de determinación del presupuesto de obra. Va a ser muy importante en qué fecha se ha determinado, ¿no?, este presupuesto. El análisis de precios, el calendario de avance de obra valorizado, las fórmulas polinómicas, ¿no?, para el tema de los reajustes de precios, que sí o sí suelen ocurrir durante la ejecución de obras. Y si el caso lo requiere, el estudio de suelos, estudios geológicos de impacto ambiental u otros complementarios. Estos documentos van a conformar un expediente técnico de obra. Ahora, sobre los responsables. ¿Quién es el responsable del requerimiento? El requerimiento es formulado por el área usuaria, siendo este el responsable de determinar las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obra. Alternativamente, dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico pueden ser formulados por el OEC, pueden ser formulados, mas no es el responsable, ¿eh? Pueden ser formulados por este órgano encargado de los contrataciones. Sin embargo, de ser el caso, deben ser aprobados por el área usuaria. En otras palabras, la responsabilidad siempre va a estar en el área usuaria, ¿no?, para el formulado de estas especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnicos de obra. También el área usuaria va a ser responsable de justificar la necesidad pública de la contratación y que el requerimiento esté orientado a cumplir con las funciones de la entidad. Van a tener en cuenta las estrategias y objetivos institucionales. Esto va a estar relacionado netamente a su POI y su PEI, ¿no?, de su entidad. Y también va a tener la responsabilidad que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra, o sea, el requerimiento, haya sido determinados de forma objetiva y precisa. Así también que se haya formulado de forma adecuada, ¿no?, asegurando la calidad técnica y reduciendo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que van a repercutir tal vez en un proceso de contratación. Asimismo, que no se debe, al momento de hacer el requerimiento, no se debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias, ¿no?, porque va a vulnerar algunos principios que hemos mencionado, ¿no?, en la anterior clase, como es el principio de libertad de concurrencia. También el área usuaria en el requerimiento van a tener que proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no se creen de obstáculos ni direccionamientos que perjudiquen la competencia en el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el requerimiento no vas a tener que plasmar marcas, procedencia de fabricación, la cual daría un claro perfeccionamiento, ¿no? No vas a poder también poner, digamos, que solo se contrate a los proveedores de tu ciudad, no puedes limitar, ¿no?, la libre concurrencia de proveedores. Los tres principios que sirven como parámetros que deben tener en cuenta para formular el requerimiento son el principio de libre concurrencia, como ya lo habíamos denominado, el principio de competencia y el principio de vigencia tecnológica. Estos tres principios van a servir como parámetros para formular, ya que van a evitar que los requerimientos tengan esas exigencias o formalidades innecesarias o costosas, ¿no? Asimismo, van a crear una competencia efectiva en un mercado y también van a tener
un principio de vigencia tecnológica que vas a tener que adecuar ciertos bienes a una tecnología actual, por ejemplo, sobre todo bienes tecnológicos que son computadoras, que vas a tener que plasmar en tu requerimiento, y no aquellos, ¿no?, que ya están desfasados. La prohibición de fraccionamiento. Eso también va a ser una de las responsabilidades que va a estar compartida en ciertos casos, por tanto por el área usuaria como el órgano encargado de las contrataciones, en las cuales los asistentes vamos a tener que tener muy en cuenta cuándo se incluye o cuándo se quebranta, ¿no?, esta disposición que nos da la ley y el reglamento de contrataciones. ¿Qué nos dice? Se encuentra prohibido fraccionar con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual. También se va a encontrar prohibido fraccionar con la finalidad de querer dividir la contratación a través de la realización de 2 o más procedimientos de selección. Asimismo, evadir la aplicación de la ley de contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 ITs. Ayer hablamos de aquellas contrataciones que están, ¿no?, excluidas de la aplicación de la ley, pero supervisadas. Una de ellas mencionamos que son las compras, ¿no?, las compras iguales o inferiores a 8 ITs. Si bien estos te exceptúan, estas compras te exceptúan de la aplicación de la ley, sin embargo, tú no vas a poder fraccionar estas compras. Por ejemplo, si yo tengo la cantidad de una compra de adquisición de camionetas, por ejemplo, en las cuales va a superar este valor de las 8 ITs, sin embargo, tu entidad pública, tu área de abastecimientos, vas a querer comprar mediante estas 8 ITs, o sea, de los 10 camionetas que van a superar su monto contractual a las 8 ITs, vas a querer dividirlo, por ejemplo, en 5-5, no vas a poderlo hacer, ya que eso está dentro de las prohibiciones para fraccionar, porque estás evitando un proceso de selección, ¿no? Y estás dirigiendo, en otras palabras, a un proveedor. Evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. También va a estar uno, ¿no?, de las prohibiciones del fraccionamiento. Supuestos que no califican, también van a haber supuestos, así como hay este fraccionamiento, hay algunos supuestos que te van a salvar, ¿no?, de incurrir en este fraccionamiento. ¿Cuándo? Si la contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad debido a que no se contaba con recursos disponibles suficientes. Eso va relacionado mayormente con el presupuesto. Si tú a veces quieres adquirir, digamos, 20, digamos, combustible para todo un año, para tu entidad, sin embargo, el presupuesto que está destinado para esa actividad, para ese objetivo, no te alcanza, en la cual va a ser una justificación para que tú lo puedas realizar mediante otra compra, por ejemplo, menores a 8, ¿no? La cual te va a amparar este supuesto para que tú puedas fraccionar la compra, siempre y cuando no tengas los recursos disponibles suficientes, ¿no? Cuando surja una necesidad imprescindible adicional a la programada, va a ser otra de las supuestos que no van a calificar como fraccionamiento. Si la contratación se efectúa a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, salvo en los casos que se determine a través de directiva. Si bien la contratación de catálogos electrónicos de acuerdo marco está dentro de los procesos de contratación especiales, es un tema muy amplio para hablar, en las cuales tiene sus propias directivas que lo regulan estas compras. También van a estar dentro de aquellos, ¿no?, que califican como no fraccionamiento. Sin embargo, en estos tipos de acuerdo marco hay 2 tipos de compra que se derivan de este acuerdo marco, que son las compras ordinarias y las grandes compras, ¿no? Las grandes compras sabemos que tienen un valor de 100,000 para arriba, que ya son gran compra, y menores a esos se les llaman compras ordinarias. Pues es un tema muy amplio para hablar, pero les doy en temas generales, ya que
por el tiempo, nos va a ganar las diapositivas, ¿no? Responsables por incumplir la prohibición de fraccionamiento. Son responsables, van a ser responsables de incurrir en esta prohibición el área usuaria, el OEC, u otras dependencias de la entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos. En cada caso va a tener su deslinde de responsabilidades. A veces el área usuaria persuade o no, al área de abastecimientos para que éste incluya en fraccionamiento. Sin embargo, nosotros como órgano o como área de abastecimiento debemos dar siempre la observación, ¿no? Que no se debe incurrir en estas prohibiciones. Como les comentaba, hay una provisión de hacer referencia a ciertas marcas con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos. En los requerimientos no se debe hacer referencia a una fabricación o una procedencia determinada. Asimismo, no se debe hacer referencia a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado. Tampoco como son las marcas, las patentes, los tipos y los orígenes, ¿no? Sin embargo, hay ciertos requerimientos, en ciertas situaciones, donde tú vas a poder poner la marca a un requerimiento. Si bien te dice que está prohibido, pero hay otros supuestos donde te dice también la misma norma que tú vas a poder poner una marca a ciertos requerimientos de bienes sobre todo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Tengo una maquinaria CAT, he hecho la adquisición este año, y mediante ha ido pasando los años, esta maquinaria se ha ido utilizando, se ha ido desgastando ciertos repuestos, y tú como entidad ya quieres hacer el mantenimiento correctivo de estas maquinarias pesadas, ¿no? Mediante una compra, mediante tu misma área técnica, vas a tener que comprar repuestos, en las cuales tú vas a tener que plasmar en tu requerimiento la marca de estos repuestos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un equipo existente en tu entidad que va a necesitar sí o sí de estos repuestos, porque son los únicos que van a calzar a tu bien, a tu equipo, a tu maquinaria. Porque si tú compras otros bienes, otros repuestos de otra marca, puedes poner en riesgo tu maquinaria o tu equipo. Y al poner en riesgo puede quedar ya inutilizable este bien, ¿no? En las cuales la misma norma te dice que tú, para ciertos tipos de situaciones, de bienes, tú vas a poner la marca en estos tipos de requerimiento. Sin embargo, para tú establecer estas marcas, tiene que pasar por un proceso de estandarización en tu entidad. ¿Y en dónde está regulado este proceso de estandarización? Hay una directiva que detalla, ¿no?, los procedimientos para estandarizar ciertos repuestos, ciertos bienes. Es un proceso, dice, el proceso de estandarización es un proceso de racionalización que consiste en ajustar los bienes o servicios que se necesitan a un determinado tipo o modelo en atención a que la entidad cuenta con equipamientos preexistentes y a que resulta necesario garantizar. Con esta estandarización vas a garantizar su operatividad, su funcionalidad y su valor económico, en las cuales este proceso de estandarización debe ser autorizado por el titular de la entidad mediante acto resolutivo. Y esta facultad es una facultad delegable que en otras entidades a veces lo hace el órgano administrativo de mayor jerarquía, ya puede ser el administrador en algunos casos. Asimismo, en la elaboración de los requerimientos, vas a tener que plasmar algunos requisitos de calificación. Esto le corresponde al área usuaria plasmar algunos requisitos de calificación en su requerimiento. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Bien, son formulados por el área usuaria como parte del requerimiento, atendiendo a las disposiciones establecidas por el OCE. El área usuaria no pueden haber creado requisitos de calificación no aprobados por el OCE
ni utilizar requisitos de calificación previstos para objetos diferentes a lo que corresponde al requerimiento. Son capacidades que los postores deben acreditar documentalmente para determinar que cuentan con las condiciones para ejecutar el futuro contrato. Hace rato comentamos sobre la experiencia del postor en el mercado. Va a ser uno de los requisitos que se van a plasmar, ¿no? También va a ser es una condición que se les va a exigir a los proveedores al momento de contratar, que van a tener que acreditar, ¿no? En las cuales estos van a ser un requisito de calificación para la entidad, la cual debe ser plasmadas en el requerimiento. ¿Cuáles son estos requisitos conforme al artículo 49 del reglamento? La capacidad legal, la experiencia del postor, la capacidad técnica y profesional. Antes existía la solvencia económica, que era solamente para la ejecución de obras. Sin embargo, con la última modificatoria del reglamento y de la ley, se ha eliminado ese requisito de calificación, en las cuales ya no está dentro de este artículo 49, lo dejaron sin efecto, en las cuales solo vamos a tener 3, que es la capacidad legal, la experiencia del postor y la capacidad técnica y profesional. La capacidad legal va relacionado a ciertas autorizaciones que te dan entidades, por ejemplo, la SUCAMEC, como lo hemos mencionado, el REDERESI, ¿no? También, por ejemplo, el mismo registro único del contribuyente es una capacidad que a ti te habilita como proveedor, que estás, ¿no? Que estás dentro de la SUNAT, que estás habilitado como persona jurídico-natural generadora de rentas de tercera categoría, o si sea de cuarta también, ¿no? La experiencia del postor, que le experimos cuántos años, cuántas contrataciones tiene con el Estado en ese rubro, la capacidad técnica y profesional. En esta capacidad técnica y profesional podemos poner como ejemplo, al tú hacer un mantenimiento, un servicio de mantenimiento de maquinarias, camionetas, ya sea diferentes equipos, el proveedor que va a hacer este servicio, este mantenimiento preventivo, correctivo, va a tener que tener una infraestructura. A eso le llamamos una capacidad técnica, ¿no? Una infraestructura, un taller, donde va a realizar estos servicios, en los cuales nosotros tenemos que plasmar en el requerimiento. Tú, área usuaria, tienes que plasmar en el requerimiento que cuántas dimensiones debe tener este taller, qué condiciones debe tener, las herramientas que debe tener el proveedor que va a hacer ese servicio, todas esas capacidades técnicas, así como los profesionales que van a incluir en este servicio. Por ejemplo, un ingeniero mecánico automotriz va a ser una capacidad profesional que tú vas a exigir como requisito de calificación, cuántos años de experiencia debe tener este ingeniero en mecánica automotriz para realizar ese servicio, ¿no? Todas estas van a garantizar que tu requerimiento se dé en las mejores condiciones, ¿no? Y cumplas tu área usuaria con tus objetivos institucionales y por ende hay una buena gestión en tu entidad pública. Bien, hasta aquí llegamos hasta la formulación del requerimiento. Hemos dado unas pautas mayormente generales, algunos detallando minuciosamente, ya que para hablar sobre actuaciones preparatorias es mucho más, un mínimo siquiera de 10 clases para poder hablar de las actuaciones preparatorias. Es un tema muy amplio en las cuales hemos dado ciertos alcances, en las cuales vamos a continuar con la indagación de mercado. Una vez ya formulado el requerimiento, de acuerdo a estos alcances que les he dado a todos ellos, va a empezar ya tú, asistente de contrataciones, a hacer la indagación en el mercado. ¿Por qué? Es uno de los requisitos que hemos mencionado para aprobar el expediente de contratación, que debe tener una indagación de mercado, en la cual con la indagación se va a determinar un valor estimado a ese requerimiento, ya sea bien, servicio, consultoría, ¿no? ¿Qué nos dice? Mira, el valor estimado en el caso de bienes, servicios y consultorías de obra
sobre la base del requerimiento, el OEC tiene la obligación de realizar las indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación. ¿Qué nos quiere decir? Que el valor estimado solamente se va a determinar esto para bienes, servicios y consultorías en general, netamente para estos, ya que el valor referencial va a estar destinado para otras cosas, pero ahorita vamos a ver tema de bienes, servicios y consultorías. La indagación de mercado, según las recomendaciones y buenas prácticas para la elaboración de estudios de mercado, que en el 2018 el OCE nos dio unos alcances, dice que todo estudio de mercado implica analizar la demanda y la oferta, con la finalidad de realizar un cálculo a ambos y determinar un valor estimado. En este último aspecto implica definir las fuentes que se utilizarán, la metodología y el o los criterios para realizar dicho cálculo. ¿Qué fuentes puedes utilizar para hacer una indagación de mercado? Puedes recurrir a la información existente de tu entidad. Por ejemplo, si antes quieres comprar computadoras para este año y el año pasado has comprado esas mismas computadoras, puedes utilizar esos precios históricos que los llamamos a veces, ¿no? Con la finalidad de determinar un valor actual estimado. Asimismo, puedes realizar indagaciones reales a los proveedores, invitando a cotizar, las famosas cotizaciones al mercado, para determinar, ¿no? Yo siempre recomiendo que al momento de hacer una indagación de mercado, se recurra al mercado actual. Sabemos que el contexto, a veces el contexto por la oferta y la demanda, ahora mismo el contexto social y el mismo contexto también del COVID que hemos tenido de esta emergencia, ha fluctuado mucho lo que son los precios en el mercado, en los bienes, servicios, sobre todo en esos bienes en los bienes de salud, en las cuales siempre yo doy la recomendación cuando vas a determinar el valor estimado mediante una indagación de mercado, realices cotizaciones reales al mercado con la finalidad de que tu valor estimado sea el más real y al momento que los postores presenten sus ofertas no haya ciertas descalificaciones, ¿no? En el caso de consultoría en general, lo que les hablé es para bienes y servicios, ¿no? En el caso de consultorías en general, el área usuaria va a tener que proporcionar los componentes o rubros a través de una estructura que permita al área de abastecimientos, al OEC, estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción del mercado. Hay unos servicios, por ejemplo, de mantenimiento de infraestructura, de ciertos mantenimientos de locales, en donde va a intervenir bienes, mano de obra. El área usuaria va a tener que darnos una estructura de todos ellos, con la finalidad de que nosotros, al momento de realizar el estudio de mercado, el proveedor nos cotice de acuerdo a esa estructura y nosotros podamos determinar un mejor valor estimado para este tipo de contrataciones, ¿no? Este valor estimado no va a ser el precio con lo que tú vas a contratar, con lo que tú vas a firmar el contrato, solo va a ser un estimado, un valor, como lo dice bien claro, estimado para tu contratación. ¿Qué dice? Mira, la indagación de mercado contiene la determinación del valor estimado que debe considerar todos los conceptos que sean aplicables conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se intervienen. El análisis respecto de la pluralidad de marcas es otra de las que va a contener el mercado. Al momento que tú vas a realizar la cotización, vas a tener varias marcas, ¿no? Que van a poder cumplir con tus especificaciones de tu bien o con las características de tu servicio. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye la pluralidad de postores. Claro, ya no va a haber una pluralidad de marcas, eso es obvio. El análisis respectivo de la posibilidad de distribuir la buena pro. Este aspecto de la distribución se ha visto muy en cuenta en el tema ahora de la emergencia. Sabemos bien el desabastecimiento que hemos tenido en productos médicos, en las cuales los proveedores
por el contexto actual de aquellos años del 2020, no han tenido un stock suficiente a veces para poder competir con el Estado. Sin embargo, al momento de cotizar, los proveedores te cotizaban. Por ejemplo, yo, entidad, quiero 50 mascarillas, ¿no? Doy un ejemplo, ¿no? Y el proveedor solo te dice, no, yo solo te puedo cotizar 30 mascarillas. Y tú dices, pero yo quiero 50, pero ellos te dicen que solo en stock tengo 30, solo te puedo cotizar eso, más allá no tengo. Pero hay otros proveedores que también tienen, ¿no? Otros 30, otros 20, otros 10. Es una causa de desabastecimiento que ha habido en el país, en las cuales los proveedores no han podido cumplir con todas las exigencias de las entidades, en las cuales al momento de hacer tu estudio de mercado, hay proveedores que te van a cotizar en ciertas situaciones estos alcances, en las cuales tú vas a tener que plasmar que al momento de contratar, de elegir al proveedor, va a haber una distribución de la buena pro, porque no solo vas a dar de ganador a un solo proveedor, también vas a poder dar de ganador a otro proveedor, porque no va a haber un stock suficiente que un solo proveedor te pueda cumplir la cantidad necesaria que tú estás requiriendo. Si bien hablamos de la indagación, hasta acá hemos tomado, les voy a dar un ejemplo fugaz, en las cuales pueden tomarlo como referencia también para poder realizar unos cálculos en una indagación de mercado, ya que el reto que se les ha dejado tiene que ver mucho con la indagación de mercado. Acá les voy a, no sé si lo pueden visualizar el Excel, por favor, me pueden confirmar si se puede visualizar. Se puede, ya, muchas gracias. Como ejemplo, miren, la Municipalidad Distrital de La Victoria realiza la adquisición de 50 unidades de camioneta pick-up para el fortalecimiento de seguridad ciudadana. Tenemos que el bien, que son las camionetas pick-up, las 4x4, la cantidad de 30 unidades, vamos a poner, 30 unidades, o 50, ¿ya? Por ejemplo, 50 unidades. Vamos al mercado, enviamos cotizaciones, proformas de cotización a la empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, en las cuales estas empresas nos cotizan a un precio unitario de 30.000, 32.000 soles por camioneta, 32.500, 38.000. Por la cantidad, vamos a tener estos montos totales, ¿no? Y tú dices, ¿cómo yo calculo mi valor estimado? Hay un método que lo llamamos el método valor promedio en la mayoría de entidades públicas, en las cuales va a servir para promediar estos precios. Por ejemplo, sumados todos estos de acá, estos totales, la suma de todos los totales, nos va a dar un monto de 6 millones. Tú estás tomando la referencia de los precios de 4 empresas que has cotizado, en el cual tú vas a tener que dividir por las 4 empresas. Te va a dar un monto general de 1.656.250, en la cual vas a poder plasmar como tu valor estimado. Este es un ejemplo muy sencillo, es un método que bastante se viene utilizando en las entidades públicas para determinar un valor estimado, ¿no? En base a las cotizaciones actuales. Sin embargo, hay otros métodos que puedes utilizar para hallar un valor estimado. El reglamento, la ley, no establece o no da un único criterio o no da una uniformidad para determinar este valor estimado. Sin embargo, te deja tu libre albedrío. Tú, como área de abastecimientos o asistente de contrataciones, vas a tener que utilizar un criterio. Se les ha dejado un reto en las cuales les agradecería que lo resuelvan. Ya más adelante les va a dar detalles Anderson,
en las cuales la siguiente semana nos vamos a dar un tiempo de 15 minutos para, ¿no? para analizar ese caso en concreto y darles algunas indicaciones, darles algunas precisiones de lo que van a realizar. Eso sería, ¿no? Con este método de valor promedio, una de las formas para calcular el valor estimado, en las cuales tu valor estimado para contratación va a ser este valor que vas a incluir en tu resumen ejecutivo al momento que va a ser aprobado tu expediente de contratación antes de la convocatoria. Proseguimos. Ahora bien, existen sistemas que se han plasmado para garantizar una correcta ejecución de las prestaciones. Tenemos seis sistemas de contratación, que son diferentes a los procedimientos. Los procedimientos son otras cosas, los procedimientos de selección. Los sistemas de contratación van a ser, va a tener que detallar el área usuaria también en el requerimiento, si va a ser una contratación a suma alzada, a precios unitarios, a tarifas, a esquemas mixtos, ¿no? De estos tres de acá, ya sea suma alzada, tarifas o precios unitarios, sistemas de contratación en base a porcentajes y en base a un honorario fijo y una comisión de éxito. En suma alzada, los más utilizables van a ser a suma alzada y a precios unitarios, en la adquisición de bienes y servicios y sobre todo también para el de obras. Estos sistemas de contratación van a tener diferencias, por ejemplo, en la suma alzada, el alcance claramente está definido. ¿Qué quiere decir? Que tú al momento de, por ejemplo, de hacer tu requerimiento de bienes, una cantidad que tú solicitas ya va a estar definido. Tú quieres tus 50 camionetas y el proveedor te debe internar las 50 camionetas. En otras palabras, tu requerimiento a tu cantidad está ya definido, que no va a haber diferencias en esa ejecución. En obras va a incluir la presentación del desagregado de partidas, ¿no? Que también va a ser un instrumento al momento del perfeccionamiento del contrato, que te va a detallar todo lo que ya va a estar definido al momento de ejecutar una obra. Tú lo que quieres en tu expediente técnico, sí o sí vas a tener que realizarlo porque ya va a estar definido, ¿no? Los metrados y todas esas partidas, ¿no? Que se desagregan en el expediente técnico. Este tema de los precios unitarios va a ser un poco más, el antónimo de esta suma alzada, ya que acá no se va a conocer con exactitud las cantidades o magnitudes. Por ejemplo, en la adquisición de combustible, sabemos que mensualmente podemos programar, digamos, para cada mes yo voy a utilizar 1000 cantidades, 1000 galones de diésel B5. Sin embargo, en cada mes solo utilizas 800, 925, va a variar, en las cuales, si tú vas a poner a tu contratación, este sistema de contratación, el proveedor va a estar sujeto, ¿no? A que no sí o sí tiene que internarte los 50, sino que va a ser de acuerdo a tú como entidad, cómo lo necesites o cómo lo vas a ir usando. Las tarifas, esto va a ser utilizado mayormente en consultoría en general y consultoría de obras. Acá el postor oferta en base a tiempos estimados, ¿no? El esquema mixto va a incluir en ciertos tipos de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras. Puedes mezclar suma alzada con precios unitarios, también va a haber una mezcla de tarifas con suma alzada. Vas a tener que adecuar tu requerimiento para ciertos tipos de bienes, servicios, consultorías de general, servicios en obras y consultoría de obras, pero no para bienes, ¿eh? No para bienes. Y el otro va a ser en base a porcentajes, va a ser para servicios de cobranza, recuperaciones o similares. Este sistema de contratación a veces nosotros contratamos con empresas jurídicas para que nos hagan, digamos, la recuperación de una deuda, en las cuales si es que se le va a pagar de acuerdo al porcentaje de que cuán exitoso sea ese servicio, ¿no? Tú vas a plasmarlo eso. Sobre todo va a ser para estos servicios de recuperaciones, de cobranzas coactivas, que ejecutan, sobre todo las entidades, por ejemplo, el LATU de acá, la Autoridad de Transporte,
utiliza mayormente estos tipos de servicios para el tipo de sus cobranzas, ¿no? En base a un honorario fijo y una comisión de éxito. También es para servicios, también puede calcularse en base a porcentajes, ya que hay servicios que tú vas a realizar que van a tener que repercutir a un tiempo donde si va a tener éxito este servicio, vas a tener que incluir una comisión, ¿no? Un pago extra, en las cuales en ciertos alcances de servicios vas a tener que plasmar este honorario de fijo u comisión de éxito. Modalidades de contratación. Tenemos dos modalidades, que es el llave en mano y el concurso oferta. Llave en mano netamente va a ser para bienes y obras, no para servicios ni consultorías, solamente para bienes y obras. ¿En qué casos se propone esta llave en mano? Dice, en bienes, el postor, además de estos, va a incluir su instalación y puesta en funcionamiento. Como hemos mencionado hace un momento atrás, que hay ciertos bienes que va a recluir instalación, incluso hasta su funcionamiento, en las cuales el área usuaria, si va a requerir eso, que esos bienes tengan estas cualidades de instalación, va a tener que plasmar en su requerimiento esta modalidad. En obras es un poco más diferente, ¿no? El postor oferta en conjunto, va a ofertar la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser caso, la elaboración del expediente técnico y la operación asistida de la obra. Cuando la obra incluye expediente técnico, solo aplica para ministerios y sus organismos públicos. Todos aquellos también que están en el FONAFE, y cuando el presupuesto estimado o valor referencial corresponde a una licitación pública. Concurso oferta. Cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. También solo va a aplicar para ministerios y organismos públicos, programas y proyectos especiales adscritos al FONAFE y que su valor estimado referencial corresponde a una licitación pública. Ya hemos visto que el requerimiento, el estudio de mercado, son dos condiciones que se exigen para la aprobación del expediente técnico, para la aprobación del expediente de contratación. Otro requisito va a ser la gestión presupuestal. ¿A qué nos referimos eso? Ya hemos determinado el requerimiento, el área usuaria, el OEC ha determinado un valor estimado mediante la indagación de mercado. Ahora te viene garantizar el presupuesto, la plata, en otras palabras, con la que se va a ejecutar esa compra, en las cuales va a ser un requisito, como se dice, para convocar un proceso de selección bajo sanción de nulidad. Contar con la certificación de crédito presupuestal, las famosas CCP, que lo conocemos, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto. Va a ser uno de los requisitos, la cual va a respaldar tu contratación, ya que sin dinero, sin un respaldo presupuestal, tú no puedes contratar con un contratista. Luego de eso va a ser otro de las condiciones para la aprobación del expediente de contrataciones, el resumen ejecutivo. ¿Qué nos dice qué es el resumen ejecutivo? Es un formato que te da el OCE, está detallado en su página, de las cuales es una síntesis estructurada de todas las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección, el cual se va a publicar en el SEACE al momento de la convocatoria. ¿Y qué va a tener esto? Va a detallar la pluralidad de postores, la pluralidad de marcas, el valor estimado. También va a detallar los factores de evaluación, los requisitos de calificación y muchas, ¿no? A veces hay proveedores únicos también. En sí, este va a detallar todo lo que resalta de tu estudio de mercado. El resultado de tu estudio de mercado va a estar plasmado en un resumen ejecutivo. La anterior clase me estaban solicitando, les dije que hoy le íbamos a tocar el tema de los montos, de los procesos de selección, que muchos tuvieron cuáles son los topes. Como se mencionaba, tenemos 8 procedimientos de selección, que son licitación pública,
concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa, selección de consultores individuales, comparación de precios, contrataciones directas y concurso de proyectos arquitectónicos. En aquí vamos a tener que tener muy en cuenta estos montos, ya que tú como asistente de contratación, tu área de abastecimientos, para determinar qué proceso de selección va a ser, qué vas a utilizar para adquirir ese bien, servicio u obra, vas a utilizar. Por ejemplo, para licitación pública en bienes, tu valor estimado de tu estudio de mercado para el bien, para bienes hablo, si tu valor estimado es mayor o igual a 480,000, vas a tener que realizarlo por licitación pública. Ahora, si tu valor referencial, o sea, de tu expediente técnico de obra, si el valor del presupuesto de ese expediente técnico, ese valor referencial, es mayor o igual a 2.800.000, vas a tener que realizarlo por licitación pública. Eso es para bienes y obras. Para servicios, en general, servicios de consultoría en general, para todo aquel que tu valor estimado sea igual o mayor a 480,000, vas a tener que realizarlo por concurso público. Estos son los dos procesos de selección que incluyen, que tienen un mínimo, pero que no tienen un máximo ¿no? Un monto máximo de contratación, ya que puede superar los 200 millones, 300 millones, 400 millones. Sin embargo, hay un tipo de procedimiento de selección que va a incluir tanto bienes, servicios y obras. Por ejemplo, es la adjudicación simplificada, que es el proceso mayormente utilizado en las entidades públicas para poder contratar, en la cual te dan también topes que dice que si tu valor va a ser mayor a los 8 ITs que ya hemos hablado, ¿no? Sabemos que los montos de procesos de selección son aquellos montos que tu valor estimado ha estado mayor a los 8 ITs, en las cuales toda compra mayor a 8 IT vas a tener que realizarlo por un procedimiento de selección. Ahora bien, si tu valor estimado es mayor a 39.600 y menor a 480,000, en bienes vas a tener que hacerlo por adjudicación simplificada. Asimismo, para los servicios, para bienes y servicios. En obras va a ser muy diferente, ¿no? Ya que si vas a tener un valor menor a 2.800.000 y mayor a 39.600 como valor referencial de tu expediente técnico de obra, vas a tener que realizarlo mediante una adjudicación simplificada. En selección de consultores individuales, así sucesivamente, ¿no? Vas a tener topes que te van a establecer estas condiciones. Ahora bien, para quienes estos procedimientos de selección que vamos a tocar la siguiente semana con más detalle, tenemos 8 que hemos dicho, en las cuales el concurso de proyectos arquitectónicos lo vamos a obviar. Vamos a tocar mayormente las más utilizadas, porque el concurso de proyectos arquitectónicos va a haber mayormente con el Ministerio de Agricultura, es otro tema también muy amplio para hablar. Sin embargo, vamos a tocar los más generales. La licitación pública, que solamente es para contrataciones de bienes y obras, el concurso público para servicios, consultorías en general y consultorías de obras, la adjudicación simplificada, que es para todo tipo de bienes, servicios y obras, la selección inversa, la subasta inversa electrónica, que hemos hablado, ¿no?, de los bienes y servicios comunes. Hemos hablado hace ratos que hay ciertos bienes y servicios que tienen una ficha común, por ejemplo, el de los combustibles, que vas a tener que realizar por esta modalidad, por este procedimiento de selección. La selección de consultores individuales, que es para servicios de consultoría, la comparación de precios, que es para bienes y servicios, y las contrataciones directas, ¿no?, que es para todos, también bienes, servicios y obras. Es un procedimiento también de selección. ¿Cuáles son los documentos de los procedimientos de selección? Para licitación pública, concurso público, AES y subastas inversas, van a tener que realizarse unas bases que están plasmadas, que les llamamos bases estándar. Para la selección de consultores individuales va a tenerse que realizarse la selección de expresión de intereses
y para la comparación de precios, la solicitud de cotizaciones. Las bases se van a realizar de acuerdo a tu requerimiento. En otras palabras, tu requerimiento va a ser plasmado en unas bases más adelante cuando el área de abastecimientos inicie la convocatoria del procedimiento de selección. Las actuaciones preparatorias que hoy día hemos hablado, para darles en síntesis de lo detallado del día de hoy, vamos a hacerlo en este gráfico, en la cual mencionamos que va a comenzar con el requerimiento del área usuaria, que lo va a trasladar al órgano encargado de las contrataciones, que es el área de abastecimientos, en estos casos, en la cual este va a realizar una indagación de mercado con la finalidad de determinar qué tipo de proceso de selección va a ser, conforme a su cuantía, ¿no? Conforme a su valor, ya va a ser licitación pública, concurso público, AS, también va a tener que determinar si va a ser un bien, un servicio o una obra, una consultoría, y este va a tener que determinar al conductor del procedimiento, que va a ser un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones, para la aprobación del expediente de contratación. Esto es en sí toda la fase de las actuaciones preparatorias en forma general, antes de pasar a la convocatoria, que va a ser el procedimiento de selección, en la cual les vamos a detallar la siguiente clase, cada uno de estos, sus particularidades de estos procedimientos y cómo se debe evaluar y calificar una propuesta, ¿no? Conforme a las disposiciones que nos da el reglamento y la ley de contrataciones. Eso sería todo de mi parte. A ver, nos podemos dar unos 5 minutos como máximo para cualquier duda o cualquier ciertos alcances que desean realizarme y poder absolverlo. Tienen el micro normal a su disposición, estimados participantes. Profesor. Sí, dígame, Jorge. Buenas noches. Una consulta. Usted mencionó en una parte, puso un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de si se iban a comprar ahora por la pandemia mascarillas y un proveedor no tenía todo en stock, la necesidad, ¿no? Y Claro. se tendría que comprar tener 2 o 3 proveedores, ¿correcto? Exacto. Ya, mi pregunta iba ahí. Los precios no van a poder ser iguales. Exactamente. Tendrían que ser diferentes porque claro. Si yo hago que los precios se igualasen, por decirlo, estaría contraviniendo una norma, ¿no? Porque ya estaría entrando a la conciliación de precios. Eso es por un lado, ¿no? Entonces mi pregunta iba ahí, ¿no? Entonces sí se puede dar que sean los precios diferentes, ¿no? O sea, si yo tengo 4 proveedores y con 3 completo, los precios van a ser diferentes, ¿correcto? Es correcto. Te voy a dar unos alcances, Jorge. Hay las disposiciones que nos da la ley y el reglamento en estos tipos de contrataciones que tienen esta condición de distribuir la buena pro. Al momento que tú evalúas y calificas las propuestas de los postores, no todos aquellos presentan una propuesta económica igual. Todos van a tener una variación. Por lo tanto, tú al momento de evaluar y calificar vas a otorgar un puntaje, ¿no? a ese precio, en las cuales va a haber un orden de prelación, proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4. Sin embargo, el proveedor 1 va a ser el ganador con el menor precio, con las mejores condiciones de calidad que se exigen. Sin embargo, la norma te dice que tú para la distribución de la buena pro, el segundo o tercer lugar, su precio no debe superar el 5% del ganador. Por ejemplo, si el ganador ganó con X monto, al segundo que tú le vas a dar para que complete la cantidad que tú has solicitado en primera instancia, no tiene que superar ese 5% del valor inicial del ganador. ¿Me dejo entender? Sí, lo entiendo. Siempre y cuando esté dentro de esos parámetros, tú vas a poder darle al segundo, incluso a un tercero, incluso a un cuarto. Si es que no está en esas condiciones, vas a tener que, en tu procedimiento,
contratar con lo que primeramente ya el primer proveedor te ha dado la cantidad necesaria y poder convocar otro procedimiento de selección. O sea, profesor, vamos a suponer que con mi primer proveedor y con mi segundo proveedor, que está dentro del 5%, no completo, tendría que agarrar al tercer proveedor, pero si ese tercer proveedor tiene una diferencia en más del 5%, No, ya no. no, No se puede entonces, distribuir. ¿cómo, Sí, ya no se puede distribuir ahí la buena pro. ¿y cómo hago en ese caso? En ese caso vas a tener que recurrir a tener la cantidad que te han dado. Sin embargo, hay situaciones en una decisión que escapa fuera del alcance de las normas, se llama decisiones de gestión, en la cual va a tener que relacionarse mucho con el área de presupuesto. Porque sabemos que se puede ver en este tema un tema ya de concertación de precios entre entidad y proveedores para favorecer, pero siempre va a haber un órgano de control. Yo siempre, cuando ya superan este valor del 5%, es recomendable realizar una contratación directa, tratar de buscar un proveedor mediante ¿no? un procedimiento de selección en la cual ya por un tema de desabastecimientos, ya habría una causal de desabastecimiento en este tema. Y podrías buscar un proveedor que te dé un precio que esté dentro de ese margen, ¿no? Fuera de ese proceso que tú hayas hecho ya de contratación. Y ese proceso sería por compra directa. Claro, ya tendrías que justificarlo por un tema de desabastecimiento. ¿Y cómo lo justifico? Tu indagación de mercado va a tener mucho que ver en eso. Y también el precio que están manejando los proveedores y tu primera instancia va a ser que no hay stock en el mercado. ¿Entiendes? Sí. Porque no todos los proveedores están exigiendo, te están dando la cantidad total, ¿no? De lo que tú desees adquirir. Sí, sí. Perfecto, profesor. Sí, gracias, Jorge. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Ciertos alcances para poder aclarar? Ya que en la siguiente clase vamos a entrar al tema de procesos de selección y acá me dice, por eso muchas veces se presenta una sola empresa con diferente precio y diferente razón. No entiendo. Ya, bueno, sería todo. No hay ninguna duda más para poder culminar con la sesión de hoy. La siguiente clase, como les mencionaba, vamos a tocar el tema de procedimientos de selección, las cuales vamos a detallar cómo se evalúan, cómo se califican, las ofertas de los proveedores. También vamos a ver el tema de observaciones, el tema de las bases, vamos a analizar las bases y el reto que se les dejó también lo vamos a analizar, ¿no? Sobre la determinación de valor estimado que se les ha dejado. Pueden tomar el criterio que ustedes deseen, todos estamos para aprender. Como les dije, no hay una norma que regule cómo se debe determinar un valor estimado. El reto ya les va a pasar, Anderson ya les va a dar más detalles. Eso sería conmigo.